Bueno, pues yo le puse como tema un cambio verdadero. Me gustaría que fuéramos a Gálatas 5:16 al 17. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Dice, esta vez, pues ¿cuántos hemos dicho, esta vez sí voy a cambiar? Este año voy a hacer nuevas cosas para cambiar y voy a, no sé, mover mi agenda, mover mis planes, reorganizar nuestras rutinas, hacemos listas, cambiamos calendarios y decimos, no, ahora sí voy a dejar estas cosas y voy a hacer lo que Dios me dice, o no sé si se sientan identificados, pero a mí sí me ha pasado muchas veces de que digo, no, ahora sí voy a dejar esto, ahora sí voy a cambiar, y así van pasando los días y a veces nos damos una cruda verdad de que pasa un año, pasan días, pasan meses y seguimos en las mismas, ¿no? De que mismo año, mismas tentaciones, mismo año, mismos patrones, mismo año, las mismas luchas que pues nos tienen atados, puede ser. Entonces, pues cuando yo estaba haciendo el tema dije, pues de qué puedo hablar, y esto, pues yo me siento muy identificada de que a veces yo sigo como que en los mismos patrones, ¿no? De que digo, no, ahora sí voy a cambiar, y pues pasan los días, meses, años y yo sigo en las mismas. Y esto que pasa o nos pasa, pues no nos hace hipócritas, sino simplemente pues somos humanos, pero no es como un pretexto para decir, ay, pues soy humano, voy a cometer errores, pues lo sigo cometiendo. Pues no, sino que tenemos que tener un cambio verdadero en Cristo. Si Jesús nos llamó, pues tenemos que tener ese cambio verdadero en nuestras vidas. Y a veces el problema del deseo de cambiar no es por la fuente de lo que lo estamos atrayendo. O sea, el problema no es la falta de deseo de cambiar, sino la fuente desde la cual lo estamos intentando hacer. A veces lo hacemos como que nuestras propias fuerzas, y pues no es así. Aquí Pablo en el versículo dice que no, la iglesia no le escribía diciéndole esfuércense más o aplíquense mejor o sean más estrictos con ustedes mismos, sino aquí dice vivan por el Espíritu. Es lo primero que dice en el versículo 16. Dice vivan por el Espíritu y no se guíen por los deseos de la carne. Entonces a veces la fuente por la cual la estamos haciendo no es por nuestras fuerzas, sino debe de ser vivir por el Espíritu para ver esos cambios. Y él se va directo al problema, al corazón del problema, que es vivan por el Espíritu. El cambio cristiano no ocurre a veces por presión o inmediata o interna, sino por una dependencia externa. No se logra, no sé, apretando los dientes o presionándote a ti diciendo, no, pues tengo que mejorar, sino debe de ser rindiendo nuestro control a Dios, debe de ser rindiéndonos al Espíritu de Jesús, y que el Espíritu de Jesús esté en nosotros y que Él es el que tome el control de esos cambios, de decir, Dios, pues yo te pongo eso y yo lo dependo a ti para que tú me ayudes a cambiar esas ciertas cosas o tener ese verdadero cambio realmente en nuestras vidas. Porque podemos tener pues fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad nos puede durar que un día, 2 días, 2 semanas, pero pues no es, la fuerza de voluntad no nos hace transformar nuestros deseos, sino es como algo momentáneo, y solo es algo que el Espíritu puede hacer, el cambiar esos deseos y transformarlos para tener ese verdadero cambio. La fuerza de voluntad también puede contener impulsos, pero no sanar desde la raíz. Y eso es algo que también el Espíritu puede hacer, sin sanarnos desde la raíz.
y no algo momentáneo. Y solamente el Espíritu también puede cambiar nuestros deseos, puede cambiar lo que buscamos, puede gobernar nuestras decisiones que tomamos también, y la fuerza de voluntad pues puede ayudarnos momentáneamente nada más, pero no transformarnos desde la raíz como el Espíritu Santo. Me gustaría que también fuéramos a Romanos 8:14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí una vez más nos dice que pues todos somos guiados por el Espíritu. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu y no por nuestras convicciones o nuestras intenciones, nuestra fuerza de voluntad, por nuestras decisiones, sino somos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Y esto también nos dice como que pues no podemos solos, sino que tenemos que depender de Dios y de guiarnos, que el Espíritu Santo sea una guía para nosotros, para nuestra toma de decisiones, para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Y aquí a veces es importante decir, a veces pensamos, no, pues es que el Espíritu pues no está conmigo, o no lo sentimos, o decimos, pues lo dejamos a un lado. Y no es eso, sino que el Espíritu siempre sigue ahí al pendiente, está constante, está presente, pero más bien nosotros hemos construido rutinas, hemos hecho hábitos y decisiones que no requieren su guía. Y por eso es que decimos, pues aquí no está el Espíritu Santo guiándome, porque nosotros hacemos nuestras propias rutinas, hábitos, sin depender del Espíritu Santo. Y esta es pues a veces pues eso es funcional para nuestra vida, ¿no? A veces, no sé, tomar decisiones sin consultar al Espíritu Santo o vivir una vida sin depender del Espíritu Santo, y eso a veces puede ser funcional, pero pues nunca es una vida abundante o una vida plena en nuestras vidas. Y pues yo los invito a que pues podamos vivir dependiendo o vivir guiados por el Espíritu Santo. Ya sea, no, pues desde que te levantas, ¿no? En las cosas, pues, no sé, se pueden decir, pues, cotidianas, o sea, en tu diario vivir, depender del Espíritu Santo, que tú digas, Dios, yo quiero que, pues, este día tú me acompañes, que tú me ayudes en la toma de decisiones que tal vez hoy voy a tomar que ni siquiera sabes, pero se presentan siempre cosas durante el día y tú tienes que decir, pues, Dios, si pasa esto, pues, que seas tú el que me guíe, que seas tú el que yo pueda depender de ti, no en mi propio conocimiento, en mis propias fuerzas, sino que seas tú el que me guíes, que se presente algo y digas, híjole, pues ¿cómo le voy a hacer? Sino que no digas, ¿cómo le voy a hacer yo? Pues yo sé hacer esto, yo esto, pues lo voy a hacer así, pero algo importante es decir, Dios, pues tú guíame y tú dime, pues qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Cómo me tengo que conducir, cómo me tengo que enfrentar a ciertas circunstancias, enfermedades, no sé lo que se pueda presentar en la vida de cada uno de nosotros, pero que sea una dependencia 100% al Espíritu Santo y como dice el versículo, que seamos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios y pues Dios nos ha llamado como sus hijos y a veces nos esforzamos muchísimo para decir, ay, pues tengo que ser digno, ¿no? Para que Dios me ayude. Y pues sí y no, pero Dios ya nos amó. O sea, a veces nos esforzamos porque me tengo que esforzar para que Dios me ame, pero Dios ya nos ha amado desde el principio. Ya tenemos su amor y no es porque Dios nos quiera como personas perfectas, sino Dios nos quiere por lo que somos y porque somos sus hijos, ¿no? Entonces, pues, es empezar a reconocer nuestras necesidades y que el Espíritu, pues, nos ayude, porque el Espíritu Santo no solo nos quiere ayudar, no sé, el día de hoy, que es domingo, porque venimos a la iglesia,
al inicio de la semana, sino Él quiere que vivamos de una manera constantemente distinta y completamente diferente en Él. Me gustaría también que fuéramos a 2 Corintios 3:17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí está bien claro que nosotros vamos a reflejar el Espíritu Santo. Ahí decía que como un espejo, ¿no? O sea que cuando la gente te vea al Espíritu Santo y te va a ver a ti, pero va a ver algo diferente, algo que es el Espíritu Santo en tu vida. Y así tenemos que ser, que nosotros al momento de ser guiados por el Espíritu Santo, pues vamos a tener al Espíritu Santo en nosotros y nosotros vamos a reflejar al Espíritu Santo a las demás personas. Y a veces pues yo me identificaba de que a veces escuchaba mensajes, tomaba mis notas los domingos, leía mis devocionales, pero nunca permitía que el Espíritu Santo gobernara realmente en mi vida. Y a veces así suele ser, de que venimos y pues los domingos sí que pues levantamos nuestras manos, le tomamos notas, leemos devocionales, pero nunca permitimos realmente que Dios haga ese cambio en nuestras vidas. Si no solo es una fe, pues se podría decir como maquillada, o sea, por fuera, como que solo lo que se ve y lo que la gente ve, pero realmente nunca tenemos un cambio verdadero en nuestras vidas y en nuestro espíritu. Y una vez escuché un predicador que dijo: el Espíritu Santo no solo nos muestra quién es Cristo, nos muestra quiénes somos en Él. O sea, el Espíritu también te va a reflejar a ti quién eres tú realmente. Y al momento de tú buscarlo, Dios, no sé, tú vas a discernir qué es lo que Dios está mostrando de quién eres tú realmente. Y así fue conmigo. Dios me decía, pues tú sí vas a la iglesia y esto, pero realmente no tienes un cambio verdadero. Y fue así como que pues sí es cierto. Entonces Dios no solo te muestra quién es Él, sino que también te muestra quién eres en Él. Quién eres en Él. Y cuando dejas que eso sea un concepto, el Espíritu Santo, las prédicas que escuchas, y empiezas a hacerlo presente en tu vida, a hacerlo real, pues es muy diferente vivir esa verdadera vida y ese verdadero cambio en ti. Y pues es aprender a vivir guiados. A veces pues va a ser difícil y no es un cambio de un día para otro, sino es todo un proceso. Pablo también dice que somos transformados de gloria en gloria, ahí decía en el versículo. Y pues eso es que implica un proceso, implica que tus decisiones, que todo lo que hagas vaya siendo constantemente, no va a ser pues de solo, pues ya mañana, hoy voy a orar y mañana voy a amanecer, pues ya con ese cambio radical en el espíritu, sino que es un cambio constante donde tú tienes que seguir buscando de Dios y también tienes que tú pues poner de tu parte y Dios va a hacer su parte también. Y quiero darles tres puntos. Dice, el primero yo le puse: el cambio real no comienza en el calendario, sino en la dependencia del Espíritu Santo. El 2, la voluntad puede modificar conductas, pero el Espíritu transforma deseos. Vivir sin dependencia del Espíritu es posible, pero nunca es una vida plena. Entonces, pues todo lo que hacemos no es por presión ni por perfección, ni por desempeño religioso, sino lo hacemos por un cambio verdadero al Espíritu Santo. Y eso pues va de la mano. Siento que cuando tienes ese cambio verdadero, pues todo va fluyendo, tu vida va cambiando, tus decisiones, la manera en que te conduces, en todo va cambiando. Y me gustaría hacerte esta pregunta y que tú pues te la hagas a ti y tú
pues lo medites y dice, ¿en qué área de mi vida sigo intentando cambiar con mi fuerza de voluntad, pero sin dependencia real del Espíritu Santo? Que tú te lo preguntes y digas, pues en qué en mi vida estoy haciéndolo yo con mis propias fuerzas, con mi conocimiento, con lo que yo sé, y no dependo realmente del Espíritu Santo. Y pues eso tú lo puedes meditar en tu casa, al rato, en la noche, toda la semana, o no sé, pero pues que Dios te vaya mostrando en qué áreas tú no estás dependiendo de Él, sino en tus propias fuerzas. Y pues cómo podemos saber que estamos teniendo un verdadero cambio. Así rápido, pues en Gálatas nos lo dicen, Gálatas 5, 22, 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Aquí una vez más dice que el Espíritu, los que son del Espíritu, los que dejan las cosas de la carne y se vuelven a las cosas del Espíritu, pues van a tener ese fruto que es del Espíritu. Creo que muchos las conocemos desde la escuelita dominical, a veces algunos puede ser, otros pues sí los han escuchado, que son el fruto del Espíritu Santo. Y también en Mateo 7, 16 al 17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Aquí dice, pues aquí Pablo fue muy cuidadoso con su lenguaje, siento, dice, no, él no habla de frutos, como si pudiéramos elegir unos y otros no, sino dice el fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo, paz. Y me gusta que también Jesús en Mateo dice que por sus frutos los conocerán. O sea, nosotros por los frutos vamos a ser pues conocidos. Tal vez no por nuestra forma, no sé, de ser, o tal vez sí, pero no por nuestra forma de servir, pero sino por los frutos que vamos a ir llevando a las demás personas. Tal vez no por las palabras que decimos, no por nuestro conocimiento bíblico, no por su intensidad espiritual, sino por el carácter que se va formando en nuestras vidas. Es por lo que la gente nos va a ir conociendo y por esos frutos que nos dice en Gálatas, que son por los que vamos a ser pues conocidos, y cuando nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu, pues se van viendo esos frutos, se va viendo ese cambio que son esos frutos en nuestras vidas. Y Pablo añade algo clave, dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Eso no habla de perfección, sino de rendición. No nos dice tienen que ser perfectos para que el fruto del Espíritu pues se vea reflejado en ustedes, sino es una rendición, es tomar direcciones en nuestras vidas y ser pues transformados y no estar solo por fuera o pues fingir tal vez o no sé, sino que seamos transformados desde adentro como el Espíritu Santo pues sabe hacerlo. Y pues la transformación empieza a notarse en nuestras vidas, en lo cotidiano, en la forma que hablamos, en la que nos conducimos, en la forma en que tratamos a las demás personas, aunque ellos no nos traten bien, sino que se vea el fruto del Espíritu Santo y pues siempre ser como Jesús trataría a las demás personas, como Jesús se conduciría, como Jesús enfrentaría esa enfermedad, como Jesús enfrentaría esos problemas. Pues así se va a ir viendo pues el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces muchos de nosotros queremos pues esos frutos pero sin proceso y pues no se puede o no podemos elegir nada más, pues yo solo quiero el fruto del amor y del gozo y de la paz, pero lo demás no porque me cuesta o no sé, sino que todo viene en combo, todo viene junto, como dice ahí
el fruto del Espíritu Santo. Y pues queremos, no sé, paciencia sin incomodidad o no sé, pero pues todo tiene un proceso y siempre requiere tiempo el proceso y tener ese cambio, pero pues no como les decía, no podemos solo podemos pues rindiéndonos nuestra voluntad al Espíritu Santo y que Él sea el que tome el control y que nos vaya ayudando día a día para tener pues ese verdadero cambio. Y porque pues lo que estamos cultivando hoy pues son lo que pues otros van a probar de nosotros el día de mañana. Lo que estamos sembrando hoy, otros son lo que van a cosechar el día de mañana. Y la iglesia, pues la iglesia es para venir como tú eres, tal y como eres, y Jesús te acepta tal y como eres, pero a veces no nos debemos de quedar así tal y como somos, sino Jesús nos acepta tal y como somos, pero no nos debemos de quedar así, sino tiene que ver ese verdadero cambio en nuestras vidas para que pues Jesús sea el que gobierne y tengamos pues éxito y tengamos una vida abundante, una vida plena, que es lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Y pues eso es todo, familia, es lo que yo quería compartirles el día de hoy y pues invitarlos a que pues inviten al Espíritu Santo a sus vidas y que sea Él el que tenga ese verdadero cambio en sus vidas, que dejen sus fuerzas, no se cansen de más, sino descansen en Dios y ríndanle esas cosas que les cuesta tal vez, y que Dios sea el que tome esa dirección y en sus vidas. Y que ahí en tu lugar puedas invitar al Espíritu Santo, que tú puedas ahí hablarle y decirle: Dios, pues me cuesta en esta área estar rindiéndolo a ti. Tú sabes lo que te cuesta, tú sabes en lo que estás haciendo en tus fuerzas. Tú ahí puedes decirle a Dios en lo que tú estás cargando en tus propias fuerzas. Y ríndeselo ahí, que Dios tome el control. Y ahí tú con tus ojos cerrados puedes orar: Señor, gracias una vez más por tu presencia, Señor, gracias una vez más porque sabemos que tú estás tomando el control en varias cosas de nuestras vidas, Dios, y te pido que así sea, Dios, que cada uno de los que estemos aquí, Señor, seamos y rindamos nuestra voluntad a ti, Dios, que rindamos todo lo que nos cuesta, todo lo que nos pesa, todo, Señor, lo podamos rendir a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú tomes el control de lo que tú tienes preparado para nosotros, que podamos descansar en ti también, que tú nos puedas dar los frutos del Espíritu Santo, Señor, que tú nos llenes, Señor, y que constantemente veamos ese cambio verdadero en nuestras vidas, pero rindiéndolo todo a ti, Dios, porque así no se puede, en nuestras fuerzas no podemos, pero en ti sí, Dios. Y te pido, Señor, que tú nos vayas mostrando, Señor, más tu amor, tu paz, Señor, en nuestras vidas, Señor, día con día. Te pido que tú nos llenes más de tu espíritu, de los frutos, que podamos ver ese cambio verdadero, que no nos quedemos como estamos, Dios, porque no es suficiente. No es suficiente vivir una vida como nosotros queremos, sino la vida que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, haz un cambio verdadero en cada uno de nosotros, Dios. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú mostrándote a nuestra vida, Señor, día con día. Que tú les muestres, Señor, una vez más lo que tú tienes preparado para ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios por la palabra. Yo sé que hay mucho que meditar en esta palabra. Y vuelvan a escuchar esta palabra. Yo creo que es de mucha bendición para nuestras vidas, y reflexionar cómo estamos viviendo, dónde está ese cambio que Dios necesita. Les voy a platicar un testimonio de una pastora. La pastora, yo creo que la conocen, es una misionera, Eli Campos. A lo mejor la mayoría la conoce, a lo mejor no, pero nos estaba platicando de cuando su papá falleció. Ellos son de un pueblo chiquito de Arocutin, pero su papá falleció, duró meses, no sé si años, meses en cama,
Y él dio toda su vida a la iglesia, estuvo como pastor, ya estaba grande, ya estuvo enfermo y toda su vida dio ahí a la iglesia, pero en los tiempos de que ya estaba enfermo, pues lo dejaron solo, ya no iba la gente a visitarlo después de que dio toda su vida ahí. Él, cuando inició la iglesia, él trabajaba como albañil en México, en la Ciudad de México. Se venía los viernes en la noche, el sábado en la noche se venía acá para Rocutin en tren. Predicaba, se bañaba todo, desayunaba, predicaba y se volvía a ir en tren para la Ciudad de México. Por años hizo eso. Después ya se quedó acá en Arocutin y estuvo toda su vida ahí dando a la iglesia, dedicado a la iglesia. Pero lo triste es que después ya nadie lo iba a visitar, nadie preguntaba, nadie decía, nadie apoyaba, y él estaba un poco triste por esa situación, pero le preguntaba a Dios, ¿qué pasa? Y en ese tiempo murió la reina Isabel, no sé si se acuerdan que murió también la reina Isabel, y murió, hicieron su sepelio fue pues algo grandísimo, había gente de todo el mundo, muchos personas muy pudientes, ricas, llevaban flores y flores, varias cosas llevaban ahí de ofrendas, y ella se quedó, bueno, y esta persona que ni siquiera te conoce ni es cristiana, ¿cómo la están despidiendo? ¿Y mi papá qué? Se quedó pensando, pero Dios le dijo una palabra muy hermosa y le dijo, a tu papá a lo mejor nadie lo conoció, dice, pero yo sí lo conozco. Yo sí conozco a tu papá, yo sé cómo lo voy a recibir acá. Cuando Dios le dijo esa palabra, pues ella descansó. Imagínense cómo lo recibieron a este siervo que fue fiel en lo poco, y Dios estaba esperando este momento para recibirlo con trompetas, con los ángeles y con toda una fiesta, pero dijo eso, yo lo voy a recibir porque yo lo conozco, yo conozco a esta persona. Y a la reina Isabel yo no la conozco, ¿a dónde va a ir a parar ella? Todos sabemos su destino de ella, pero Dios recibió a este siervo fiel. Y ahorita con esta prédica me acordaba, porque Dios quiere que tengamos ese cambio verdadero, un cambio verdadero donde Dios nos conozca, que no nomás sea de palabra o que nada más sea de hecho, soy cristiano y estemos allá en el mundo en la secreta, ni sepan allá que somos cristianos, o que sepan que somos cristianos y que no demos el testimonio que debemos dar allá afuera, entonces sería triste. Pues para eso necesitamos ese cambio verdadero, cultivar y estar con esos frutos para que Dios nos conozca y nos reciba de esa manera, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, y gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por la doctora Paola, gracias por disponerse, y pues mediten esta palabra, sigan meditando, sigan escuchando y anótenlos para que los tengan bien presentes, ¿sí?